Bueno, ahora pasaremos a la justicia legal, la justicia conmutativa y la justicia distributiva. Muy bien. La alteridad, sin lugar a dudas, es uno de los rasgos característicos de la justicia. Pues bien, este otro, alteridad, este alter puede tener diversos rostros hacia los cuales deberá ordenarse la justicia, encaminarse la justicia, ordenarse, ordo es la expresión con propiedad. Así pues, tomando en cuenta lo escrito por Aristóteles sobre las especies de justicia, Santo Tomás de Aquino, el Aquinate, de quien estuvimos hablando en estos días bastante, y su influencia en el pensamiento de finales de la Edad Media, en ese siglo XIII tan profundo, con tanta revolución intelectual, dirá que el ordo justitiae es triple. Decía, el orden de la justicia es triple, o mejor dicho, hacia donde la justicia se ordena es triple. Ordo partium ad partes, ordo totius ad partes, ordo partis ad totum. Veremos el primero, el ordo partium ad partes, es decir, las relaciones de las personas entre sí. La segunda, ordo totius ad partes, la relación del todo social con las personas. Y por último, ordo partis ad totum, las relaciones de la persona con el todo social. Es así que tenemos conmutativa, distributiva, general o legal. El primero, el orden de las partes a las partes, es dirigido por la justicia conmutativa para regular los asuntos que se realizan entre las personas. Por ejemplo, contratos. Sabemos que cuando hablamos de conmutativo nos estamos refiriendo a la particularidad de conmutar. Es decir, tenemos por un lado con y la unión con el mutare, cambiar, cambiar con. Es por ello que con conmutativo aludimos a lo que resulta intercambiable. Conmutar es, como tanto, cambiar por. En derecho, fundamentalmente en dogmática jurídica, se llama contrato conmutativo aquel acuerdo de voluntades por el cual cada parte conoce con precisión sus derechos y deberes desde el inicio del acuerdo, basado obviamente en la justicia conmutativa, donde se privilegia el trato igualitario y sin privilegios para que nadie reciba ni más ni menos lo que le corresponde. Es decir, el precio pagado tiene una relación de proporcionalidad e igualdad con el valor de la cosa comprada. Muy bien. Se dice conmutativo por la equivalencia del valor de las prestaciones que se efectúan. Bueno, comentamos nomás que en los contratos aleatorios no hay conmutativo, no son conmutativos justamente porque el aleatorio tiene por característica la desproporción o desigualdad. Por ejemplo, el contrato de juego de azar. Una persona compra un billete de lotería frente a la posibilidad o de volverse millonario o de no ganar nada. No hay proporcionalidad en ese tipo de contrato. Pero dejando de lado eso y volviendo a las aguas propias de la filosofía del derecho, vamos a recordar las palabras de Hervada con relación a la justicia conmutativa, cuando nos dice que lo justo en estas relaciones se mide por la identidad o la igualdad en cualidad y valor de las cosas. Esto es, por lo que Aristóteles llamó igualdad aritmética. Aristóteles nos decía que la igualdad conmutativa o la justicia conmutativa era la justicia aritmética. Lo típico de esta igualdad es que se trata de una igualdad entre cosas. Y aquí sí
se trata de una justicia igualitaria, porque no se admite lo justo en razón de las personas, no se mide la capacidad, no se mide su dignidad, no se miden sus necesidades, sino las cosas mismas. No te vendo este producto en atención a tus carencias o excesos de bienes. Te estoy vendiendo acorde al valor de la cosa. Entonces la justicia igualadora, la justicia conmutativa, aritmética, no mide otra cosa que no sea el valor de las cosas. El precio de la compraventa no se mide por la pobreza o riqueza del que compra, sino por el valor de la cosa comprada. Lo mismo sucede en todos los ámbitos donde esta igualdad es aplicable. Pues bien, entonces, ya tuvimos la justicia conmutativa. Ahora vamos a la justicia que va del todo a las partes. Es dirigido esto por lo llamada justicia distributiva, que reparte los bienes comunes en proporción geométrica, ya no en proporción aritmética. Los requisitos de la justicia distributiva se satisfacen cuando cada persona recibe en proporción a su contribución, es decir, recibe lo que es debido con respecto a su estatus, cargo o función. El citado Hervada nos dice con absoluta precisión que el criterio de la distribución proporcional podemos resumirlo en esta fórmula: a cada cual según su condición, sus capacidades, su aportación a la sociedad y sus necesidades. Por ejemplo, ustedes ingresaron a la Facultad de Derecho de la Nacional hace ya 2 años. No ingresaron todos los que se postularon, ingresaron aquellos que accedieron a un puntaje determinado. Pues bien, eso es justicia distributiva. Al mérito se le premia. En este caso, ¿cuál era la capacidad? El mayor conocimiento. Y es así entonces que determinadas condiciones, por ejemplo, escuchamos que existen planes del gobierno en cuarentena para otorgar cierta suma de dinero a aquellos que perdieron el trabajo, a aquellos que están suspendidos en sus trabajos, a aquellos que trabajan pero que en este momento no están siendo aportados a IPS. Es decir, hay determinadas condiciones y cada condición o cada grupo de sujetos que reúna una condición va a tener un aporte determinado. Entonces, se mira una determinada condición, una determinada necesidad. ¿Por qué el Estado no le da al que está en IPS? Y porque el que está en IPS está percibiendo un salario, o sea, el que está inscrito en IPS y no fue suspendido está percibiendo un salario. Muy bien. Otros estados, en cambio, por ejemplo, se oía que Estados Unidos iba a entregar suma de dinero sin importar con el solo hecho de ser ciudadano o por el solo hecho de estar habitando en Estados Unidos, iban a recibir una suma determinada de dinero. Ahí teníamos justicia conmutativa. En cambio, aquellos que han decidido que las subvenciones se dan de acuerdo a los méritos, las condiciones o necesidades, estamos hablando de una justicia distributiva. Y por último, la última razón es la general, que ordena de las cosas hacia el bien común. De esto último se deduce que la justicia es una virtud general. Vamos ya, obviamente, estamos transitando por las aguas de la justicia general o legal. Es una virtud general, pues no solo ordena todas las cosas hacia el bien común, sino que hace lo mismo respecto de las demás virtudes, virtudes que ella manda practicar. Esas últimas palabras son de Aristóteles, y en el mismo sentido Santo Tomás nos dice que los actos de las virtudes pueden pertenecer a la justicia
en cuanto ésta ordena al bien común. En este sentido se llama a la justicia virtud general, y es pues que a la ley pertenece ordenar al bien común. Síguese que tal justicia, denominada general en el sentido expresado, es también llamada justicia legal. Aristóteles, por su parte, había dicho que si hay una justicia particular cuyo objeto es lo igual, tu isom, ha de darse también una justicia general o legal cuyo objeto es lo justo, de caion tute nominum, lo que está prescripto por la ley. Las leyes se promulgan en todas las materias mirando ya el interés de todos en común, ya el interés de los mejores o de los principales. Por eso llamamos una sola palabra lo justo. Lo justo es eso, a lo que produce y protege la felicidad y sus elementos en la comunidad política. No nos olvidemos que Aristóteles influye en Santo Tomás con que el fin de la existencia es la felicidad, y la felicidad en el rango mínimo político ético es el desarrollo de la justicia. Pues bien, esta especie de justicia pone de relieve el deber del individuo frente a la comunidad, por ejemplo, el deber electoral, el deber de hacer uso social de la propiedad, el deber que tenemos de pagar los impuestos, el deber de un comportamiento ante los hechos de cuarentena. Es evidente, nos dice Laquinate, que todos los que componen alguna comunidad se relacionan a la misma como las partes al todo, y como la parte en cuanto tal es del todo, de esto se sigue que cualquier bien de la parte es ordenable al bien del todo. Por último, en esta lección veremos la ley o norma y lo justo y el derecho. Muy bien. Acá tenemos que recordar algo que dijimos unos minutos antes, que es que la ley es ratio juris, razón del derecho, una regla escrita que sirve para que se apoye en ella quien ha de administrar justicia. El derecho, jus, es el punto final concreto al que conducen las razones del derecho. Esto es, los fundamentos en que se apoya la decisión última. Ya lo hemos dicho. Dijimos también que simplistamente se puede entender que la decisión judicial es la concreción de la justicia. Sin embargo, tenemos que ampliar eso a cualquier ámbito donde el jus esté presente. En síntesis, las leyes no constituyen el derecho, sino razones para el derecho. En otras palabras, las leyes son razones o puntos de apoyo, razonables o prudenciales para adoptar las decisiones que solventen las cuestiones o litigios concretos. El derecho es la misma cosa justa, cuya concreción solo es posible en base a razones, de las cuales destacan las leyes, reglas de prudencia escrita. Por eso diremos después que también el derecho es arquitectura racional en busca del bien común. Según lo que acabamos de ver, lo justo tiene una regla, y esta regla recibe el nombre de regla de derecho o norma jurídica. Es claro que no cabe confundir la norma con el derecho. Aunque la norma recibe el nombre del derecho, la norma no es el derecho, sino su regla. Acá nos estamos desembarazando de todo normativismo positivista que confunde la norma con el derecho. La norma no es el derecho, es la regla del derecho.
La norma no es el derecho. En la regla del derecho, siendo el derecho, como tantas veces lo hemos dicho, la cosa justa. La norma recibe, pues, el nombre de derecho, derecho objetivo, por atribución analógica, es decir, por traslación del lenguaje, porque es regla de derecho y, en cuanto lo es, la norma es jurídica. Jurídico, en efecto, es el adjetivo que indica lo que es propiamente el jus, lo justo. Por este carácter distintivo de la norma jurídica en la justicia, esto es, que se trata de normas de las conductas justas. Donde no hay relación de justicia legal, distributiva o conmutativa, no hay norma jurídica. Esto es, no hay norma que sea objeto del arte de lo justo, aunque pueda tratarse de una norma de otra especie, religiosa, moral, de trato social, caballerosidad, galantería o lo que fuese. Modernamente, las normas jurídicas han sido contempladas desde otros puntos de vista. Un muy común punto de vista hasta ahora ha sido el del orden social. De acuerdo con esto, las normas de las que estamos hablando se han entendido como ordenaciones de los comportamientos humanos hacia los fines de la sociedad o como delimitaciones de las esferas de libertad o como resolución de los posibles conflictos de intereses o como regulación y ordenación de las relaciones sociales o como una ingeniería social, etc. Sin dudas, estas afirmaciones contienen observaciones verdaderas, aunque a nuestro juicio todas estas están resumidas en la primera, la ordenación de los comportamientos humanos a los fines de la sociedad humana. Recapitulando, lo jurídico es lo propio del jus o justum. La norma es jurídica en función del jus o derecho, en un sentido realista. La perspectiva jurídica no es la del orden social, sino la del reparto de las cosas. Por consiguiente, la norma adquiere la connotación de jurídica por su relación con lo justo distributivo, conmutativo o legal. En este orden de cosas, por ejemplo, las leyes estatales pueden tener muy diversa índole. Normas técnicas, por ejemplo, sobre construcción de apartamentos, de edificios, que tan en boga están en las últimas décadas en Asunción, normas de organización, de fomento de una actividad, etcétera, pero todas ellas son jurídicas en cuanto al marcar lo obligatorio en función del bien social, dan origen a un deber de justicia legal. Dicho sintéticamente, reciben el nombre de normas jurídicas aquellas normas que se refieren a conductas justas, esto es, a conductas que son debidas, obligatorias, porque constituyen un deber de justicia conmutativa, de justicia distributiva o de justicia legal. Una norma es jurídica cuando la conducta que prescribe constituye una deuda justa. En conclusión, norma jurídica es toda regla de conducta cuyo cumplimiento sea una obligación de justicia, un debitum justum, un débito justo, una deuda justa, tanto si procede de la autoridad social como si proviene de la capacidad de un compromiso entre las personas, pactum sunt servanda, del consentimiento del pueblo o brotan de la naturaleza misma.